Brian. ¿Qué onda, homies? Gracias por regresar al canal. Esta vez traigo un nuevo video. Traigo dos cosas: un timelapse, que es como de relleno, de entretenimiento, mientras respondo algunas preguntas que ustedes me hicieron en mi Insta. Entonces es un Q&A con un timelapse. El timelapse es un tatuaje que le hice recientemente a mi hermana en el abdomen para cubrir una cicatriz. Y pues espero que les guste. Déjenme saber en los comentarios si les gustan estos timelapse. A mí se me hace muy padre como ver el procedimiento y todo, y después el producto final. Pero aparte traigo el Q&A que voy a escoger. Bueno, escogí las preguntas que más se repitieron en las encuestas que hice en Insta. Entonces pues vamos a empezar. La primera pregunta que me hicieron es ¿cuántos años tengo? Y tengo 18 años y cumplo el 14 de mayo, por si me quieren regalar algo. Después, la pregunta que más se repitió, que siento que es como la más relevante en este video, se divide en dos: ¿qué me inspiró a empezar a tatuar? Y cómo empecé a tatuar. Son dos diferentes, ahorita vemos la diferencia. Bueno, lo que me inspiró fue que yo estaba trabajando de mesero en un restaurante de por aquí, de Toluca, que se llama El Nuevo Argentino. Y yo tenía 16 años, entonces empecé a juntar algo de dinero y no sabía en qué gastarlo, y ahorrar no era una opción porque yo no sé ahorrar. Y pues empecé a recordar y analizar que yo siempre había querido un tatuaje. Entonces pues dije, pues ¿por qué no? Y empecé a investigar y a buscar tatuadores, empecé a buscar diseños. Yo solo sabía que quería un logo, entonces mi tatuador es el responsable del diseño que tengo y la verdad me gusta mucho. Y pues ya junté dinero, encontré al tatuador, encontramos el diseño. Y me acuerdo que todo el día estuve súper emocionado. Bueno, me dio mi cita como para dentro de un mes y todos esos días no pude dejar de pensar en mi tatuaje. Entonces eso fue lo primero que me empezó a gustar, como que la experiencia empieza desde antes de que llegues a tu cita. Te emocionas desde antes, estás pensando en el diseño, cómo se te va a ver y todo eso. Y espero no ser el único. Entonces llegó el día y desde que él empezó pues todo el proceso, ¿no? De poner la mesa, de preparar el diseño, de hacer el stencil, de pegar el stencil, como que me enamoré del proceso. Nada llamativo, pero me enamoré de él. Entonces cuando empezó a tatuar, yo empecé a pensar, ni siquiera le despegué los ojos en todo el proceso. Entonces empecé a pensar como esto es algo que yo podría hacer, porque yo empecé a dibujar desde antes, pero nunca fue algo formal. Y hace cuenta que yo viví un tiempo en Estados Unidos y ahí fue cuando empecé a dibujar porque no tenía nada que hacer. Pero era como, yo leía algunos cómics y si veía alguna imagen que me gustara, pues la dibujaba y así. O sea, bien chafa, ¿no? Pero según yo estaban bien padres. Y pues nunca fue formal, nunca tomé clases ni nada, hasta ese día que me hicieron mi primer tatuaje y me empezó a gustar y pensé que era algo que yo podía hacer. Y empecé a dibujar más, sin tomar clases. Todavía era como muy informal, pero ya me había comprado algunos lápices, algunos materiales y así que me podían ayudar como a aprender un poco más. Ya después yo solo estaba buscando algún pretexto para poder hacerme otro, para regresar y volver a ver ese proceso porque me encantó. Entonces un mes después más o menos, yo creo, fue cuando regresé con mi hermana y nos hicimos un tatuaje de hermanos. Y los dos tenemos al dinosaurio de Google cuando se traba el internet. Ay, no sé si se puede ver. Sí, es mero. Enfoca, es mero. Pero bueno, es que solo quería regresar, ¿no? Y regresé y sentí la misma emoción. Y mientras ponía la mesa, mientras preparaba todo, otra vez la misma emoción, y eso me encantó. Entonces yo empecé a dibujar cada vez más y trataba de regresar lo más seguido posible para hacerme más tatuajes porque me encantó y es muy adictivo, la verdad es muy adictivo. Yo solo quería uno y estoy lleno. Entonces me acuerdo que una vez estaba platicando con mi papá en el carro
Y fue cuando él me preguntó qué quería estudiar. Y yo me la pasaba diciendo que gastronomía, no porque me gustara cocinar, pero porque no sabía qué hacer. Y él me preguntó, ¿y eso te gusta? ¿Por qué no cocinas en la casa y así? Y me ponía muy nervioso que me hiciera esa pregunta porque yo sabía que no me gustaba, pero no sabía qué más hacer. Entonces él fue el que me dijo que por qué no me dedicaba a algo que incluyera o estuviera relacionado con dibujar o diseñar y todo eso. Pero él se refería a arquitectura, o entre otras cosas, ¿no? Y en cuanto me lo dijo, yo solo podía pensar en el tatuaje. Y me acuerdo que una vez fui con un amigo a una plaza, pero yo estaba viendo Facebook y me encontré un anuncio de un curso de introducción al tatuaje. Y ni siquiera tenía la intención de entrar, pero yo quería pedir informes solo porque me llamaba la atención lo que incluía, ¿no? Porque decía que incluía materiales, clase de diseño, anatomía, fotografía, marketing y todo eso. Entonces pedí informes y me llamó muchísimo la atención, pero yo sabía que no me iban a querer pagar el curso. Entonces yo, cuando llegué a la casa, dije, pues hay que intentarlo, no pierdo nada. Y les dije a mis papás que solo me prestaran el dinero para pagar el curso y que cuando yo empezara a tatuar les empezaba a regresar el dinero, ¿no? Porque yo desde el principio tenía fe en que era algo que iba a funcionar. Y pues ya, o sea, al final aceptaron, ya fui al curso, me gradué y todo. Y el curso es en el estudio en el que yo sigo trabajando hasta la fecha, que se llama No Mercy, en Metepec, Pilares, creo. Y pues sí, o sea, ha sido un éxito, según yo. O sea, según yo he progresado bastante bien. Y el curso sí me fue muy útil, la verdad. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el tatuaje que yo he hecho que más me ha gustado? O que más me gusta hasta el momento, ¿no? Y eso está difícil porque he hecho varios que sí me gustan mucho. Como por ejemplo... bueno, el que más me ha marcado, que es, yo creo que va a ser mi respuesta, es que una vez yo hice un giveaway de un tatuaje, de un diseño que yo tenía muchas ganas de hacer, porque a mí me gusta mucho hacer realismo, pero casi nunca me lo piden. Y en ese entonces nunca me lo pedían, solo me pedían fechas, diseños súper chiquitos, sencillos y todo. Y no es que me moleste, pero yo tenía muchas ganas de hacer realismo. Entonces decidí hacer este giveaway, se lo ganó mi amigo. Y fue una estatua de Neptuno, que chance les pongo la foto por aquí, no sé, tal vez, si no, perdón. Entonces pues se lo ganó, lo hice, me gustó muchísimo el resultado. Entonces yo creo que esa es mi respuesta. Pero recientemente le hice uno a mi hermano en el antebrazo, que también está muy padre y es realismo y me gustó bastante. Entonces pues esos dos yo creo que serían mi respuesta. Pero no es que no me gustan los demás, solo estos me han llamado más la atención o me han marcado más. Un amigo también me preguntó, esta es la siguiente pregunta, que a dónde me gustaría viajar para tatuar, para trabajar ahí, ¿no? Y la pensé bastante, pero siempre me ha llamado mucho la atención ir a Alemania. O sea, en cuanto a lo nacional, me gustaría ir a Monterrey, a Guadalajara y así, porque hay muchos tatuadores muy buenos de esos lugares. Pero Alemania me encantaría, la verdad. Espero que en un futuro no muy lejano se me pueda cumplir. Entonces vamos a trabajar, ¿no? También me preguntaron que cuál es el tatuaje que más me gusta que yo tengo, que me han hecho a mí. Esa también está un poco difícil porque cada tatuaje tiene su significado, ¿no? Aunque no te lo hagas con cierto significado, cada que lo veas siempre te va a llevar a cierto momento de tu vida. Y eso está súper padre, a mí me encanta eso del tatuaje. Pero en cuanto a diseño y en cuanto a la experiencia, yo creo que también es uno que me hizo Chacho. Chacho es el que me enseñó a tatuar, es hasta el momento el dueño del estudio en el que trabajo. Pero me hizo este tatuaje en toda la pierna de unos vampiros, unos cráneos y un corazón, que me fascina realmente. Y a muchas personas le gusta. Chance que les pongo foto aquí, pero no sé, editar es muy tardado y la verdad, soy muy flojo. Pero pues, yo creo que esas serían las preguntas que más se repitieron esta vez. Más adelante voy a hacer otro que tal vez será más personal o como ustedes vean, ¿no? Pero esto es lo que ustedes querían saber en este video. Entonces espero que les guste, espero que hayan disfrutado el timelapse y que les guste el resultado final. A mí me gustó bastante. Entonces, denle like, suscríbanse, compartan. Ya me siento youtuber.